Era una viuda pobre con 3 hijas que luchaba por sobrevivir. Pero cuando encontró a un comanche moribundo en su granero, nunca imaginó que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. En las áridas tierras de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y el viento llevaba promesas rotas, vivía Elena Vargas en una cabaña de adobe que se desmoronaba como sus sueños. A los 32 años, esta mujer de ojos color miel y manos curtidas por el trabajo, había conocido más dolor que muchos en toda una vida. Su esposo, Javier, había muerto 2 años atrás en un accidente mientras transportaba ganado, dejándola sola con 3 hijas pequeñas y deudas que crecían como maleza en el desierto. Las niñas, Sofía de 12 años, Isabella de 9 y la pequeña Valentina de 6, habían aprendido a vivir con el estómago vacío y los zapatos rotos. Elena trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, lavando ropa para las familias acomodadas del pueblo, cosiendo hasta que sus dedos sangraban y vendiendo los pocos vegetales que lograba cultivar en su pequeño huerto con agua escasa. Los vecinos del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Esa mujer debería volver con su familia en el sur, susurraban las señoras cuando la veían pasar por la plaza principal, cargando canastas de ropa sucia que pesaban más que sus propias hijas. No tiene manera de mantener a esas niñas sola. Es una vergüenza verlas tan delgadas y desaliñadas. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Pero Elena tenía un orgullo silencioso que se negaba a quebrar. Cada noche, después de acostar a sus hijas con cuentos inventados para distraerlas del hambre, se sentaba en el pequeño porche de su cabaña y miraba las estrellas, prometiéndose que encontraría una manera de darles una vida mejor. Su abuela le había enseñado que las mujeres fuertes no se rinden, que encuentran fuerza donde otros ven imposibilidad. Una mañana de octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las pocas cosechas del año habían terminado, Elena se dirigió al granero abandonado que quedaba a media milla de su casa. El edificio de madera había pertenecido a los antiguos dueños de la tierra, y aunque ahora estaba en ruinas, a veces encontraba herramientas oxidadas o pedazos de metal que podía vender en el pueblo. El granero olía a heno viejo y madera podrida. Los rayos de sol se filtraban entre las tablas sueltas, creando patrones de luz y sombra en el suelo cubierto de polvo. Elena caminaba cuidadosamente, atenta a las serpientes y ratas que podían esconderse entre los escombros. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura humana inmóvil en la esquina más oscura del granero. Al principio pensó que había encontrado un cadáver. El hombre yacía de costado con el cabello largo y negro extendido sobre el rostro, vestido con ropas de cuero que habían conocido mejores días. Su piel bronceada estaba pálida, y una mancha oscura de sangre seca manchaba su camisa en el costado derecho. Elena se acercó lentamente, su instinto maternal peleando contra el miedo primitivo. Cuando se arrodilló junto a él, pudo ver que aún respiraba, aunque débilmente. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con facciones fuertes y cicatrices que hablaban de una vida dura. Por su apariencia y vestimenta, era claramente un comanche, uno de los guerreros que los colonos temían y odiaban en partes iguales. Encontrarlo aquí en territorio mexicano significaba que probablemente era un fugitivo. Elena sabía que debería alejarse, buscar al alguacil, dejar que otros lidien con este problema. Los comanches eran considerados salvajes peligrosos, enemigos de la civilización. Ayudar a uno podría significar problemas con las autoridades, o peor aún, poner en peligro a sus hijas. Pero cuando vio la herida infectada en su costado y escuchó su respiración laboriosa, no pudo simplemente irse. «Madre mía», murmuró tocando suavemente su frente ardiente de fiebre. «¿Qué voy a hacer contigo?». Como si hubiera escuchado su voz, el hombre abrió los ojos lentamente. Eran negros como la noche, llenos de dolor, pero también de una fiereza que hizo que Elena retrocediera instintivamente. Durante un momento se miraron, 2 extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. Él trató de incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado, y volvió a desplomarse. «No te muevas», le dijo Elena en español, aunque no estaba segura de si entendía. «Estás muy herido». Para su sorpresa, él respondió en español quebrado pero comprensible. ¿Vas a entregarme?».
La pregunta colgó en el aire polvoriento del granero. Elena estudió su rostro viendo más allá de la piel extraña y las facciones diferentes. Vio a un ser humano que sufría, un hombre que tal vez tenía familia esperándolo en algún lugar. Vio lo que ella había visto en el espejo durante los últimos 2 años. Alguien luchando por sobrevivir en un mundo que no mostraba misericordia. No, respondió finalmente, pero necesitas ayuda médica. Esta herida está infectada. Él cerró los ojos como si estuviera tomando una decisión difícil. Mi nombre es Kenai, murmuró. Significa oso negro. Es apropiado. Siempre he estado solo. Elena, respondió ella. Y si vas a quedarte en mi granero, no vas a estar solo por mucho tiempo. Durante los siguientes días, Elena desarrolló una rutina peligrosa. Cada mañana, después de enviar a sus hijas a recoger leña y buscar agua, se escabullía al granero con vendas hechas de sus propias enaguas, herbas medicinales que había aprendido a usar de su madre y lo poco de comida que podía permitirse compartir. Kenai era un paciente difícil. Su orgullo le impedía aceptar ayuda fácilmente, y cada vez que ella se acercaba para cambiar sus vendajes, él se tensaba como un animal salvaje listo para atacar. Pero Elena había criado 3 hijas sola. Sabía cómo lidiar con la obstinación masculina. Puedes quedarte aquí sufriendo por tu orgullo, le dijo una mañana, mientras preparaba una nueva cataplasma de hierbas. O puedes dejar que una madre de familia te ayude a sanar para que puedas regresar con los tuyos. Tu elección. Algo en su tono directo, pero no hostil, logró penetrar las defensas de Kenai. Lentamente comenzó a permitir que ella tratara su herida, que le diera agua y pequeñas porciones de comida. Durante esos momentos silenciosos, Elena notó cosas sobre él que contradecían todo lo que había escuchado sobre los comanches. Sus manos, aunque callosas y marcadas por cicatrices, eran gentiles cuando tomaba el agua que ella le ofrecía. Sus ojos, cuando no estaban nublados por el dolor, mostraban una inteligencia aguda y una tristeza profunda que ella reconocía. Y cuando hablaba, su voz tenía una calidad poética que hacía que las palabras más simples sonaran como música. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó una tarde cuando su fiebre había bajado lo suficiente para mantener una conversación real. Tu gente y la mía somos enemigos. Elena se sentó en un montón de heno viejo, considerando su respuesta. Mi gente, dijo finalmente, son mis 3 hijas. Todo lo demás son solo complicaciones. Hizo una pausa, mirando por las grietas de la pared hacia su pequeña cabaña en la distancia. Además, he estado sola contra el mundo durante 2 años. Sé lo que se siente ser considerada como enemiga simplemente por existir. Fue esa noche cuando las hijas de Elena descubrieron su secreto. Sofía, la mayor, había notado que su madre desaparecía cada día y regresaba con menos comida de la que había salido a buscar. La niña de 12 años tenía la determinación obstinada de su madre y el instinto protector de una hermana mayor que había crecido demasiado rápido. Siguió a Elena hasta el granero y vio a través de una grieta en la pared cómo su madre cuidaba al extraño herido. Sofía corrió de vuelta a casa, su mente infantil llenándose de todos los cuentos terribles que había escuchado sobre los comanches salvajes que robaban niños y masacraban familias enteras. Mamá está ayudando a un comanche, les gritó a sus hermanas menores, quienes inmediatamente comenzaron a llorar de miedo. Para cuando Elena regresó a casa, encontró a sus 3 hijas abrazadas en la cama temblando de terror. ¿Es verdad, mamá?, preguntó Sofía con voz temblorosa. ¿Hay un comanche en el granero viejo? Elena se sentó en la cama y atrajo a sus hijas hacia ella. Por un momento consideró mentir, inventar alguna historia para tranquilizarlas, pero había criado a estas niñas con honestidad, incluso cuando la verdad era dolorosa. Sí, dijo suavemente, hay un hombre herido en el granero. Es comanche, pero está solo y necesita ayuda. No va a lastimar a nadie. ¿Pero los comanches no son malvados?, preguntó Isabella, la de en medio, con los ojos grandes de miedo. La gente dice muchas cosas sobre otros que no conocen, respondió Elena, abrazándolas más fuerte. Este hombre tiene nombre como nosotras, tiene heridas como nosotras, y está solo como nosotras. No puedo simplemente dejarlo morir. Sofía, siempre la más valiente de las 3, se separó del abrazo y miró directamente a los ojos de su madre. ¿Quieres que lo conozcamos?, la pregunta sorprendió a Elena. Había esperado resistencia, lágrimas,
tal vez incluso una amenaza de contarle a las autoridades. Pero Sofía tenía la misma compasión silenciosa que había heredado de su madre. «Solo si ustedes quieren», respondió cuidadosamente. «Pero tienen que prometerme que no le dirán a nadie en el pueblo. La gente no entendería». Las tres niñas se miraron entre sí, comunicándose con esa telepatía silenciosa que solo poseen los hermanos. Finalmente, Sofía asintió. «Queremos conocerlo», dijo en nombre de las tres. Al día siguiente, Elena llevó a sus hijas al granero. Kenai había mejorado considerablemente. Podía sentarse sin ayuda, y su herida había comenzado a sanar limpiamente. Cuando vio a las niñas escondidas detrás de su madre, sus ojos se suavizaron de una manera que Elena nunca había visto. «Estas son mis hijas», dijo Elena suavemente. «Sofía, Isabella y Valentina». Kenai las observó durante un largo momento. Luego habló en un español cuidadoso. «Son hermosas, como flores del desierto. Tienen los ojos de su madre». Valentina, la más pequeña, se adelantó con la curiosidad sin miedo de los niños muy jóvenes. «¿Por qué tienes el cabello tan largo?», preguntó. Kenai sonrió, y Elena se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía hacerlo. La sonrisa transformó completamente su rostro, mostrando al hombre gentil que se escondía detrás del guerrero. «En mi tribu, el cabello largo significa sabiduría y conexión con los espíritus de nuestros ancestros. ¿Tienes hijas como nosotras?», preguntó Isabella tímidamente. La sonrisa de Kenai se desvaneció, reemplazada por una tristeza tan profunda que hizo que el corazón de Elena se comprimiera. «Tenía una familia», dijo suavemente. «Fueron asesinados por soldados hace 2 años. Por eso estoy solo». El silencio que siguió fue pesado con dolor compartido. Elena entendía esa pérdida de una manera que las palabras no podían expresar. Sus hijas, incluso siendo tan jóvenes, reconocieron el tipo de tristeza que habían visto en los ojos de su madre después de la muerte de su padre. Sofía se acercó lentamente y se sentó junto a Kenai. «Nosotras también perdimos a nuestro papá», dijo con la seriedad de alguien que había crecido demasiado rápido. «Pero mamá dice que cuando perdemos a las personas que amamos, tenemos que cuidar mejor a las personas que todavía tenemos». Kenai miró a la niña de 12 años con asombro. «Eres muy sabia para tu edad». «Tengo que serlo», respondió Sofía simplemente. «Soy la hermana mayor». Desde ese día, las visitas al granero se convirtieron en una aventura familiar. Las niñas ayudaban a su madre a llevar comida y agua. Kenai comenzó a contarles historias de su tribu, de la vida en las montañas, de las tradiciones comanches que sus abuelos le habían enseñado. A cambio, las niñas le enseñaron palabras en español y le contaron sobre su vida en el pueblo. Elena observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y preocupación. Veía cómo sus hijas florecían bajo la atención masculina que habían perdido con la muerte de su padre. Veía cómo Kenai se transformaba en presencia de las niñas, como si su inocencia y aceptación estuvieran sanando heridas más profundas que cualquier medicina. Pero también sabía que esta situación no podía durar para siempre. Una tarde, mientras Kenai jugaba un juego comanche con las niñas usando piedras y palos, Elena se dio cuenta de que ya no veía a un extraño peligroso. Veía a un hombre bueno que había sufrido pérdidas terribles, un hombre que trataba a sus hijas con más gentileza y respeto de lo que muchos hombres de su propio pueblo habían mostrado jamás. Era esa realización la que la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Las semanas pasaron como páginas de un libro que Elena nunca había esperado leer. Kenai se recuperó completamente de su herida, pero en lugar de partir como ambos habían asumido que haría, comenzó a encontrar razones para quedarse solo unos días más. Primero fue para reparar el techo del granero que goteaba cuando llovía. Luego para reforzar la cerca que protegía el pequeño huerto de Elena de los conejos salvajes. «No puedo irme sabiendo que llueve dentro de donde duermo», explicaba con una sonrisa que ya no intentaba esconder. «Y ese huerto necesita protección adecuada antes del invierno». Elena fingía protesta, pero secretamente se alegraba de cada excusa que él encontraba para quedarse. Su presencia había traído algo a su hogar que no había sabido que faltaba: la sensación de que no estaba sola contra el mundo. Por primera vez en 2 años alguien más cargaba parte del peso que había estado llevando sola. Kenai trabajaba principalmente de noche
o en las primeras horas del amanecer, cuando era menos probable que los vecinos lo vieran. Tenía una habilidad natural para reparar cosas que Elena había asumido que estaban irremediablemente rotas. El pozo que había dado agua salobre durante meses comenzó a fluir limpio después de que él lo limpiara y reparara. La estufa de leña que había humeado terriblemente ahora ardía eficientemente, calentando toda la cabaña. Pero eran las tardes cuando realmente cobraba vida. Después de que las niñas terminaran sus tareas escolares escasas, Kenai se sentaba con ellas en el granero y sacaba pedazos de madera, cuero y piedra de una bolsa gastada que siempre llevaba consigo. Con estas herramientas simples creaba maravillas. En mi tribu, explicaba mientras tallaba un pequeño búho en un pedazo de madera de cedro, creemos que cada objeto debe tener belleza, además de función. Un cuchillo que solo corta es solo metal. Un cuchillo hermoso que corta bien es un regalo de los dioses. Sofía observaba fascinada cómo sus manos transformaban materiales ordinarios en arte. ¿Puedes enseñarme a hacer eso? Puedo enseñarte, respondió Kenai. Pero primero debes aprender a ver la belleza que ya existe dentro de la madera. Yo solo la libero. Elena observaba desde la entrada del granero, fingiendo que remendaba ropa, mientras en realidad estudiaba al hombre que había transformado sus vidas tan silenciosamente. Había algo hipnótico en la manera en que trabajaba, como si estuviera en meditación. Sus manos grandes y callosas se movían con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Una tarde, Kenai le mostró a Elena un collar que había estado trabajando en secreto. Estaba hecho de pequeñas piezas de turquesa que había tallado en formas de hojas conectadas por finos cordones de cuero trenzado con increíble precisión. «Es hermoso», murmuró Elena tocando suavemente las piedras pulidas. «Debe valer mucho dinero». «Es para ti», dijo simplemente colocándoselo alrededor del cuello antes de que pudiera protestar. «Un regalo por salvar mi vida». Elena se llevó las manos al collar, sintiendo el peso suave de las piedras contra su piel. Nadie le había regalado algo tan hermoso en años. Tal vez nunca. Javier había sido un buen hombre, pero los regalos románticos no habían sido parte de su matrimonio práctico. «No puedo aceptar esto», protestó débilmente. «Debes vendérselo a alguien que pueda pagarte bien». «¿Quién dice que no me estás pagando bien?», respondió Kenai, sus ojos encontrando los de ella. «Tu amistad, la risa de tus hijas, el hogar que me has dado. Eso vale más que cualquier dinero». Esa noche, después de acostar a las niñas, Elena se sentó en su porche tocando el collar y observando las estrellas. El peso de la turquesa contra su piel era un recordatorio constante de que su vida había tomado un rumbo que nunca había imaginado. Se había convertido en una mujer que escondía a un comanche en su granero, que miraba hacia adelante cada día solo para ver su sonrisa, que se había acostumbrado a tener un hombre en quien podía confiar. La realización la aterrorizaba y la emocionaba en partes iguales. Fue Sofía quien sugirió la idea que cambiaría todo. Una mañana, mientras desayunaban tortillas hechas con la última harina que les quedaba, la niña de 12 años estudió a su madre con ojos demasiado sabios para su edad. «Mamá», dijo cuidadosamente, «¿por qué no vendemos las cosas que hace Kenai en el pueblo?» Elena casi se atragantó con su café aguado. «Sofía, no podemos». «¿Por qué no?», interrumpió la niña. «Nadie tiene que saber quién las hace. Puedes decir que las conseguiste de comerciantes que pasan por aquí. Esa gente rica del pueblo paga mucho dinero por cosas bonitas como las que él hace». Elena miró a su hija con asombro. A los 12 años, Sofía ya entendía las complejidades económicas y sociales de su situación mejor que muchos adultos. «Es muy arriesgado», murmuró Elena. «Si alguien descubre, pero también es muy necesario», replicó Sofía gesticulando hacia sus zapatos rotos y el desayuno escaso. «Mira cómo vivimos, mamá. Kenai puede ayudarnos, pero solo si se lo permitimos». Esa tarde, Elena le planteó la idea a Kenai. Para su sorpresa, él no rechazó la sugerencia inmediatamente. «He pensado en lo mismo», admitió. «Tengo habilidades y ustedes tienen necesidades. Sería tonto no encontrar una manera de que trabajemos juntos. Pero si alguien reconoce el estilo comanche». «No reconocerán nada», la interrumpió con una sonrisa astuta. «Puedo hacer piezas que parezcan mexicanas o españolas o de cualquier lugar que tú quieras. La artesanía es un lenguaje universal. Solo necesito saber qué tipo de cosas les gusta comprar a esas personas ricas».
La primera expedición de ventas fue aterrorizante. Elena se vistió con su mejor vestido, que tenía 2 años, y había sido remendado múltiples veces, y llevó al pueblo una canasta con 5 piezas que Kenai había creado. 2 collares de diseño mexicano, un juego de pequeños cuchillos decorativos, y 2 figuras talladas de santos católicos que eran tan hermosas que parecían tener vida propia. La primera tienda que visitó era propiedad de don Alejandro Rivera, un hombre que vendía bienes importados a las familias acomodadas de la región. Cuando Elena le mostró las piezas, sus ojos se iluminaron inmediatamente. «¿Dónde conseguiste estas maravillas?», preguntó, examinando uno de los cuchillos con ojo experto. «La artesanía es excepcional. Las conseguí de un comerciante que pasó por mi rancho», tartamudeó Elena, rogando que su nerviosismo no fuera obvio. «Venía del sur, creo que de Jalisco». Don Alejandro estudió las piezas durante varios minutos más, claramente impresionado por la calidad del trabajo. «Te compro todas», declaró finalmente. «Y si puedes conseguir más piezas de esta calidad, tengo clientes que pagarían muy bien por ellas». Elena regresó a casa con más dinero del que había visto junto en meses. Cuando les mostró las monedas a Kenai y las niñas, el granero se llenó de gritos de alegría y abrazos espontáneos. «Podemos comprar harina de verdad», gritó Isabella saltando arriba y abajo. «Y zapatos nuevos», añadió Valentina. Sofía, siempre la más práctica, ya estaba haciendo cálculos. «Si Kenai puede hacer 5 piezas por semana, y mamá puede venderlas por estos precios». Kenai miraba la escena con una expresión de asombro que gradualmente se transformó en algo más profundo. Elena reconoció esa mirada. Era la expresión de un hombre que había encontrado un propósito que había creído perdido para siempre. «Nunca pensé», murmuró, «que volvería a sentirme útil, que volvería a ser parte de una familia». La palabra familia colgó en el aire del granero como una promesa no dicha. Elena sintió su corazón acelerarse porque ella había estado pensando lo mismo, sin atreverse a verbalizarlo. Los meses que siguieron fueron los más prósperos que la familia había conocido desde la muerte de Javier. Kenai trabajaba incansablemente, creando piezas cada vez más elaboradas y hermosas. Elena había desarrollado un ojo agudo para lo que vendería bien y había establecido relaciones con varios comerciantes en pueblos cercanos. Pero más importante que el dinero, eran los cambios más sutiles en su hogar. Las niñas reían más frecuentemente. Elena se había comprado un vestido nuevo por primera vez en años. La cabaña había sido reparada y mejorada hasta el punto de que ya no temían las tormentas de invierno. Y por las noches, cuando las niñas estaban dormidas, Elena y Kenai se sentaban en el granero hablando sobre todo y nada. Él le contaba sobre las tradiciones de su tribu, sobre la libertad de vivir bajo las estrellas, sobre el dolor de perder todo lo que había amado. Ella le hablaba sobre sus sueños, de dar a sus hijas una educación real, sobre las dificultades de ser madre soltera en una sociedad que no tenía lugar para mujeres independientes, sobre la soledad que había llevado como una segunda piel durante 2 años. Durante una de esas conversaciones nocturnas, cuando el aire de marzo era suave y llevaba el aroma de las primeras flores silvestres, Kenai tomó la mano de Elena entre las suyas. «Hay algo que necesito decirte», dijo suavemente. «Mi herida sanó hace meses. Podría haber partido en cualquier momento». Elena sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque encontré algo aquí que no sabía que estaba buscando», respondió, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Encontré un hogar, encontré amor, encontré una razón para vivir que va más allá de la simple supervivencia». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Kenai, me quedaré si me lo permites», continuó él, «no como un secreto escondido en el granero, sino como un hombre que forma parte de esta familia. Sé que será difícil, sé que habrá problemas, pero estoy dispuesto a enfrentarlos si tú estás dispuesta a darme una oportunidad». La respuesta de Elena fue un beso que había estado esperando durante meses sin saberlo. Un beso que sabía a promesas, a segundas oportunidades, a amor que florece en los lugares más inesperados. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Sí», susurró ella, «quédate, quédate para siempre». La primavera de 1848 llegó con una prosperidad que Elena nunca había soñado. Su cabaña tenía techo nuevo,
ventanas con vidrio verdadero y suficiente comida para alimentar a una familia el doble de grande. Las niñas usaban zapatos sin agujeros y vestidos sin remiendos. Kenai había construido un taller secreto donde creaba maravillas que se vendían como obras de un artesano de Jalisco. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a traerles esta historia. Si les gusta, por favor, apóyennos suscribiéndose al canal. Nos ayuda muchísimo. Y ahora, veamos qué pasó. Don Alejandro Rivera, el comerciante del pueblo, comenzó a hacer preguntas más insistentes. Mis clientes en Hermosillo pagan el doble por estas piezas, le confió a Elena. No puedes convencer a tu comerciante de que venga directamente. Ya sabes cómo son estos artesanos, respondió Elena con sonrisa forzada, muy reservado sobre sus métodos. Pero don Alejandro había notado que las piezas llegaban con regularidad sospechosa, siempre perfectas, sin el desgaste de haber viajado cientos de millas. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba el rostro nervioso de Elena. En el pueblo, los cambios no pasaron desapercibidos. Las mujeres que antes miraban a Elena con lástima, ahora la observaban con envidia y suspicacia. Esa mujer tiene secretos, susurró doña Inés mientras lavaba en el río. Nadie pasa de la pobreza a la prosperidad sin ayuda o sin hacer algo indebido. Tal vez tiene un amante rico, sugirió otra con malicia. Alguien casado, por eso es tan secreta. Los rumores llegaron a oídos del nuevo alguacil, capitán Ricardo Montero. Había llegado 2 meses atrás desde Chihuahua, después de exitosas campañas contra comanches rebeldes. Era delgado como látigo, con ojos fríos y una cicatriz que le recorría la mejilla desde la oreja hasta la boca. Los comanches son como lobos, le había dicho al alcalde. Parecen tranquilos cuando están solos, pero nunca dejas de ser su presa. Cuando escuchó sobre Elena, Montero sintió el interés de un depredador, una mujer sola, con dinero súbito, que evitaba preguntas, viviendo aislada. Todo merecía investigación. La catástrofe llegó una tarde de abril. Doña Inés y 2 vecinas aparecieron para una visita de cortesía, obviamente para satisfacer su curiosidad. «Elena», gritó doña Inés golpeando la puerta. «Hemos venido a visitarte». Elena abrió con el corazón acelerado, viendo a Kenai trabajar en el granero a través de la ventana trasera. ¡Qué sorpresa! Me temo que la casa está desordenada. «Tonterías», replicó doña Inés, empujándola e invitándose a entrar. Las mujeres inspeccionaron cada mejora como soldados en territorio enemigo. Sus ojos registraban cada signo de prosperidad, haciendo cálculos mentales. «¡Qué muebles tan hermosos!», exclamó una tocando la mesa que Kenai había tallado. «Y estas cortinas, de la mejor calidad», añadió otra. Isabella eligió ese momento para entrar corriendo sin notar las visitas. «Mamá», gritó emocionada. «Kenai dice que el collar para Valentina estará listo para». Se detuvo abruptamente, sus ojos llenándose de terror al darse cuenta de lo que había dicho. El silencio fue profundo como una tumba. Las 3 mujeres se miraron con expresiones que cambiaron de curiosidad a shock. «¿Kenai?», repitió doña Inés lentamente. «¿Qué clase de nombre es ese?». Elena sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Es el apodo que Isabella le puso a su muñeca», tartamudeó. Ya saben cómo son los niños. Pero doña Inés conocía la diferencia entre fantasía infantil y realidad accidental. Sus ojos se estrecharon. «Isabella, ven acá, niña, cuéntame sobre este Kenai». Antes de que Isabella pudiera responder, la puerta trasera se abrió. Kenai entró, preocupado por los gritos. Se detuvo al ver a las mujeres extrañas. Era demasiado tarde. «¡Un comanche!», gritó una visitante. «Hay un comanche en la casa». El caos estalló. Las mujeres corrieron tropezando hacia la puerta. Doña Inés gritaba sobre salvajes sueltos mientras corría al pueblo como si llevara fuego del infierno. Kenai se quedó inmóvil viendo desmoronarse su mundo. «Tengo que irme», dijo suavemente. «Ahora mismo». «No». Sofía se aferró a su brazo. «Esta es tu casa. No voy a poner a tu familia en peligro», declaró Kenai con determinación feroz. Elena tomó su rostro entre sus manos. «Esta es tu familia también. Enfrentaremos esto juntos». Pero ya escuchaban el sonido temido. Cascos acercándose a galope, gritos masculinos, ruido metálico de armas. El capitán Montero había reunido a 12 hombres en 20 minutos.
La palabra comanche era suficiente para justificar violencia inmediata. «Rodeen la propiedad», gritó. «No dejen que escape». Kenai empujó a Elena y las niñas al rincón. «No importa lo que pase, no traten de defenderme. No quiero que resulten lastimadas». «Kenai», lloró Sofía. «No dejes que te lleven». Él se arrodilló abrazando a las 3 niñas. «Sean fuertes, cuiden a su madre. Recuerden que todo lo que hemos compartido ha sido real. Nadie puede quitarnos eso». La puerta explotó cuando Montero la pateó. Entró con rifle apuntado, seguido por sus hombres. «Ahí está el salvaje». Kenai se puso de pie lentamente, manos visibles. «No he lastimado a nadie. Esta familia me ayudó cuando estaba herido. No son culpables». «Cállate». Montero lo golpeó con la culata. Kenai se dobló, pero no cayó ni emitió sonido. Elena se adelantó instintivamente. Un hombre la empujó brutalmente. «No toquen a mi familia», rugió Kenai perdiendo el autocontrol. «Tu familia», se burló Montero. Una mexicana mezclándose con un perro comanche. Golpeó a Kenai en la cara abriendo un corte sangrante. Las niñas gritaron horrorizadas. «Llévense a este salvaje», ordenó Montero. «Será juzgado por incursión ilegal». Mientras arrastraban a Kenai, él gritó: «Las amo. Nunca olviden que las amo». «¿Y tú?», Montero se volvió hacia Elena. «Serás arrestada por esconder a un enemigo. Tus hijas serán entregadas a familias decentes». «No», Sofía corrió hacia el capitán. «Mi madre no hizo nada malo». Montero la empujó brutalmente. Sofía cayó al suelo. Elena se abalanzó sobre él como leona defendiendo crías. «No toquen a mis hijas». Montero la agarró del cabello y la lanzó contra la pared. «Tienes una opción», gruñó. «Vienes tranquilamente o quemamos esta cabaña con todo adentro». Era una elección imposible. Elena besó a cada hija, susurrando promesas de amor y de regresar. «Cuídense mutuamente», murmuró. «Recuerden que su madre las ama más que a la vida». Mientras la arrastraban, Elena vio a Kenai atado al caballo, rostro magullado, pero ojos ardiendo con furia que prometía venganza. 3 niñas se aferraron en el porche, viendo cómo se llevaban a los 2 adultos que más amaban, sin saber si los volverían a ver. La tormenta había llegado y destruido todo a su paso. La cárcel de mujeres de Hermosillo olía a moho, sudor y desesperanza. Elena había sido encerrada en una celda húmeda con otras 3 mujeres acusadas de diversos crímenes morales. Una por adulterio, otra por robo y la tercera por brujería, que en realidad significaba que sabía demasiado sobre hierbas medicinales para el gusto de ciertas personas. Durante 2 semanas, Elena apenas había comido. Cada fibra de su ser gritaba por sus hijas, preguntándose dónde estaban, si tenían suficiente comida, si alguien las consolaba cuando lloraban por las noches. Y Kenai no sabía si seguía vivo. «¿Tienes visita?», gruñó el carcelero una mañana abriendo las barras oxidadas. Elena fue llevada a una habitación pequeña donde la esperaba el padre Mateo. «Hija mía», comenzó suavemente, «he venido a ofrecerte una oportunidad de redención». Elena lo miró con ojos que habían perdido toda ilusión. «¿Redención de qué crimen, padre? ¿De mostrar misericordia cristiana a un hombre herido? ¿De corromperte con un pagano?», respondió él, aunque su tono carecía de convicción. «El capitán Montero está dispuesto a reducir tu sentencia si públicamente renuncias a tu asociación con el Comanche y admites que fuiste engañada por él». «¿Y qué pasaría con Kenai?». El padre Mateo desvió la mirada. Eso está fuera de mi control». Elena se puso de pie lentamente. «Padre, usted me está pidiendo que traicione al hombre que amo para salvar mi propia piel. ¿Eso le parece comportamiento cristiano?». «Te estoy pidiendo que salves tu alma». «Mi alma», replicó Elena con voz firme. «Está perfectamente bien. Es su conciencia la que parece necesitar salvación». Mientras tanto, a 20 millas de distancia en el fuerte militar, Kenai colgaba de cadenas en una celda diseñada para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. El capitán Montero lo visitaba diariamente, no para interrogarlo sobre crímenes inexistentes, sino para disfrutar de su sufrimiento. «¿Sabes lo que les va a pasar a esas niñas?», le preguntó Montero durante una de sus visitas, sentándose cómodamente mientras Kenai luchaba por mantenerse consciente. «Van a crecer odiándote. Van a aprender que su madre era una mujer corrupta que se rebajó a vivir con un salvaje». Kenai levantó la cabeza.
sus ojos ardiendo con una furia que ni las cadenas ni la tortura habían logrado extinguir. Esas niñas conocen la verdad. Conocen el amor. ¿El amor?, se burló Montero. No alimenta bocas hambrientas ni pone techo sobre las cabezas. Pero Montero subestimaba gravemente el carácter de las 3 niñas que había separado de su familia. Sofía, Isabella y Valentina habían sido distribuidas entre 3 familias respetables del pueblo, supuestamente para su rehabilitación moral. Sofía había sido enviada con la familia Herrera, Isabella con los Castillo y la pequeña Valentina con los García. La separación había sido deliberada. Montero sabía que juntas serían más fuertes. Sin embargo, había subestimado la determinación de Sofía. A los 12 años, tenía la astucia de su madre y la fiereza protectora de alguien que había crecido defendiendo a sus hermanas menores. Cada noche se escabullía de la casa de los Herrera y encontraba maneras de comunicarse con Isabella y Valentina. «Tenemos que ayudar a mamá y a Kenai», le susurró a Isabella durante una de sus reuniones secretas en el cementerio de la iglesia. «Pero necesitamos información». Fue Isabella quien hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo. La familia Castillo tenía un hijo, Lucas, que trabajaba como escribiente en la oficina del capitán Montero. El joven de 16 años había notado cómo la niña de 9 años lloraba silenciosamente cada noche, y su corazón se había ablandado. «¿Por qué estás tan triste?», le preguntó una tarde mientras ella ayudaba a su madre con la costura. Isabella, que había heredado la honestidad directa de Elena, le contó toda la historia. Para su sorpresa, Lucas no mostró disgusto o miedo, sino indignación. «Eso no es justo», murmuró. «Mi padre siempre dice que un hombre se juzga por cómo trata a los indefensos, no por el color de su piel». Durante las siguientes semanas, Lucas comenzó a prestar atención extra a los documentos que pasaban por la oficina de Montero. Lo que descubrió lo dejó horrorizado. El capitán había estado falsificando reportes sobre ataques comanches, robando suministros destinados a los soldados y vendiendo armas a contrabandistas. «El capitán Montero no es un héroe», le susurró a Isabella una noche. «Es un ladrón y un mentiroso, y tiene miedo de que alguien lo descubra». Sofía recibió esta información como un regalo del cielo. Si podían probar la corrupción de Montero, tal vez podrían desacreditar sus acusaciones contra su madre y Kenai, pero necesitaban evidencia sólida, y para obtenerla necesitaban ayuda de adentro. La oportunidad llegó a través de una fuente inesperada. Elena había hecho una aliada en la cárcel. Teresa, la mujer acusada de brujería, había estado observando a Elena durante semanas, notando su fortaleza silenciosa y su negativa a quebrar bajo presión. «Tú no perteneces aquí», le dijo una noche mientras las otras prisioneras dormían. «Y tampoco yo». Teresa había sido arrestada porque había descubierto que el doctor del pueblo estaba diluyendo medicinas para enfermos pobres y vendiendo las porciones completas a precios inflados. Su brujería consistía en preparar remedios reales que funcionaban mejor que las estafas del doctor. «Conozco gente que puede ayudar», murmuró Teresa. «Gente que odia la corrupción tanto como nosotras odiamos la injusticia». A través de una red secreta de comerciantes, sirvientes y trabajadores que Teresa había cultivado durante años, lograron establecer comunicación con el mundo exterior y, más importante, lograron hacer llegar un mensaje a Kenai. El mensaje llegó escondido en el pan que uno de los guardias, un hombre joven llamado Diego, le llevaba. Diego había sido sobornado no con dinero, sino con medicina que Teresa había preparado para su esposa enferma. «Tu familia está bien», leyó Kenai en el pequeño papel escondido en la corteza del pan. «Las niñas están trabajando para ayudarnos. Elena es fuerte. Ten esperanza tú también». Una amiga. Por primera vez en semanas, Kenai sonrió. Si las niñas estaban activas, si Elena se mantenía fuerte, entonces todavía había posibilidades. Esa misma noche, mientras Montero hacía sus rondas nocturnas por la prisión, Kenai fingió estar más débil de lo que realmente estaba. Había estado conservando fuerzas, sanando secretamente, esperando el momento correcto. «¿Todavía piensas en esa mexicana puta?», se burló Montero acercándose a la celda. «¿Todavía crees que va a esperarte?». «Sé que va a esperarme», respondió Kenai suavemente, «porque lo que tenemos es real, algo que un hombre como usted nunca entendería». Montero se enfureció y abrió la celda para golpearlo personalmente.
Fue exactamente lo que Kenai había estado esperando. En un movimiento que había estado planeando durante días, Kenai usó las cadenas como arma, envolviéndolas alrededor del cuello de Montero y susurrando en su oído: «Ahora vamos a hablar sobre mis condiciones». Afuera de la prisión, Sofía observaba desde las sombras, esperando la señal que había estado esperando durante semanas. En sus manos llevaba los documentos que Lucas había copiado, evidencia suficiente para destruir a Montero. La liberación estaba al alcance, pero el precio que tendrían que pagar aún estaba por determinarse. Con Montero inmovilizado por las cadenas alrededor de su cuello, Kenai sintió por primera vez en semanas que tenía control sobre su destino. El capitán luchaba contra las cadenas, su rostro enrojeciendo, mientras comprendía que había subestimado gravemente al salvaje que había estado torturando. Una palabra más alta de lo normal, susurró Kenai con calma mortal. «Y estas cadenas se vuelven tu collar permanente. Ahora vamos a discutir cómo vas a liberar a Elena». Pero Montero no tendría oportunidad de negociar. En ese preciso momento, Sofía había llegado a la oficina del inspector federal, Roberto Domínguez, quien había llegado esa mañana desde la Ciudad de México para investigar reportes de irregularidades en la región. «Señor inspector», dijo Sofía con la determinación que había heredado de su madre, «tengo evidencia de que el capitán Montero ha estado robando al gobierno y falsificando reportes militares». El inspector Domínguez, un hombre de 50 años con reputación de incorruptible, estudió a la niña de 12 años que tenía el valor de acusar a un oficial militar. Cuando vio los documentos que Lucas había copiado, su expresión se endureció. «¿Dónde conseguiste esto, niña? Mi madre y el hombre que amo están presos por ayudar a un comanche herido», explicó Sofía sin miedo. Pero Montero los arrestó porque tenía miedo de que descubrieran sus crímenes. «Todo lo que hizo mi madre fue mostrar misericordia cristiana». Una hora después, el inspector Domínguez llegó al fuerte militar con una escolta de soldados federales, justo cuando Kenai había logrado sacar información crucial de Montero sobre la ubicación de las armas robadas y los nombres de sus cómplices. «Capitán Montero», rugió el inspector al entrar en la prisión, «está arrestado por traición, robo de suministros militares y falsificación de documentos oficiales». Montero palideció al ver los documentos en manos del inspector. Supo inmediatamente que su imperio de corrupción había colapsado. «Ese salvaje me atacó», gritó desesperadamente, señalando a Kenai. «Ese salvaje», replicó el inspector con disgusto, «acaba de proporcionarme evidencia adicional de sus crímenes. Y según estos documentos, usted arrestó ilegalmente a una mujer mexicana y a este hombre sin evidencia de delitos reales. En Hermosillo, Elena fue liberada esa misma tarde. Teresa la abrazó con lágrimas en los ojos. Sabía que alguien como tú no permanecería aquí mucho tiempo», murmuró. «Ve con tu familia, vive la vida hermosa que mereces». Cuando Elena salió de la cárcel, vio algo que hizo que su corazón casi explotara de alegría. Sus 3 hijas corriendo hacia ella, seguidas por Kenai, que caminaba libre bajo el sol de la tarde. El reencuentro fue un torbellino de lágrimas, abrazos y palabras de amor que habían estado guardadas durante semanas de separación. Las niñas se aferraron a su madre como si nunca fueran a soltarla, mientras Kenai esperaba pacientemente su turno, sus ojos brillando con la misma emoción intensa. «Pensé que te había perdido para siempre», susurró Elena cuando finalmente estuvieron en los brazos, el uno del otro. «Jamás», respondió él besando su frente. «Las promesas que nos hicimos son más fuertes que cualquier prisión». Sofía se acercó con una sonrisa que era pura satisfacción. «Mamá, Kenai, hay algo más que deben saber». El inspector Domínguez había ordenado una investigación completa de todos los casos manejados por Montero. Cuando descubrió que Elena y Kenai habían sido arrestados sin evidencia real de crímenes, no solo ordenó su liberación inmediata, sino que autorizó una compensación económica por encarcelamiento ilegal. Además, explicó Sofía con ojos brillantes, el inspector dice que las artesanías de Kenai pueden venderse legalmente. Ya no tenemos que escondernos. 6 meses después, el polvo del miedo y la desesperación se había asentado, reemplazado por el aroma dulce y persistente del cedro tallado y la tierra húmeda del nuevo jardín de Elena. La pequeña cabaña de adobe, antes un monumento a los sueños rotos, ahora era el corazón de un hogar vibrante. Junto a ella, donde antes solo había maleza,
se erigía un taller que era el alma de su nueva vida, un lugar donde la madera, la piedra y el cuero se transformaban no solo en arte, sino en sustento y esperanza. La familia había establecido un próspero negocio de artesanías. Lo llamaron Puentes del Desierto. Su tienda en el corazón de Hermosillo, con su puerta de madera rústica y un pequeño cascabel que anunciaba a cada visitante, se convirtió en una parada obligatoria. Atraía clientes desde las lejanas tierras de Texas hasta las costas doradas de California. No venían solo a comprar, venían a sentir. Buscaban las únicas piezas que nacían de la fusión de dos culturas hermosas. Cada collar de turquesa, cada cuchillo con mango de hueso, contaba la historia silenciosa de un amor que se negó a morir. Elena y Kenai se habían casado bajo el vasto cielo de Sonora, en una ceremonia que era en sí misma una obra de arte. No fue en una iglesia ni en un claro del bosque, sino en el porche de su hogar, el mismo lugar donde Elena había llorado en soledad y donde Kenai había encontrado una razón para vivir. Ella llevaba un sencillo vestido blanco de algodón, pero alrededor de su cuello descansaba el primer collar de turquesa que él le había hecho, un símbolo de su renacimiento. Él, por su parte, vestía el cuero suave de su tribu, pero llevaba una pequeña cruz de madera tallada por el padre de Elena, un tesoro que ella había guardado por años. El padre Mateo, cuyos ojos antes veían un pecador y ahora veían un hombre de honor, había llegado a respetar profundamente el amor genuino de la pareja. Con la voz quebrada por la emoción, oficializó la unión con palabras que resonaron en el alma de todos los presentes. Hoy no unimos solo a dos personas, había dicho, su voz elevándose sobre el murmullo del viento del desierto, sino dos mundos, dos almas que nos demuestran que el amor verdadero no es la ausencia de diferencias, sino el coraje de construir un puente sobre ellas, que no conoce barreras artificiales, porque su naturaleza es divina. Y las niñas habían florecido como las flores silvestres después de una rara lluvia. En este nuevo ambiente de seguridad y amor, sus espíritus, antes encogidos por el miedo y el hambre, se expandieron. Sofía, con sus 12 años y una seriedad que ahora era de concentración y no de preocupación, se había convertido en la aprendiz de Kenai. Sus manos, que antes solo conocían el trabajo arduo, ahora aprendían el lenguaje de la creación. Kenai le enseñaba a escuchar la madera antes de cortarla, a respetar el espíritu del águila antes de tallar sus alas. El arte no está en tus manos, pequeña sabia, le decía con voz suave. Está en tu capacidad de ver lo que ya existe. Nosotros solo lo liberamos. Isabella, la soñadora, había encontrado su lienzo. Con 9 años, poseía un ojo excepcional para los diseños. Pasaba horas con un cuaderno, creando patrones que combinaban los símbolos solares de la tribu de Kenai con los intrincados motivos florales de los bordados mexicanos de su abuela. Sus dibujos eran el mapa de su nueva identidad, una fusión perfecta de sus dos mundos. Incluso la pequeña Valentina, con sus 6 años llenos de risas, tenía un papel crucial. Era la guardiana de las piedras. Ayudaba a pulir las turquesas hasta que brillaban como fragmentos de cielo, y organizaba los materiales con la seriedad de un general de ejército, sabiendo, en lo profundo de su corazón infantil, que era una parte vital de algo mucho más grande que ella. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las montañas, la familia trabajaba junta en el taller. El aire estaba lleno del ritmo constante del trabajo y de una paz palpable. Elena, mientras cosía una bolsa de cuero, observó la escena con un corazón tan lleno de gratitud que temió que pudiera desbordarse. Kenai enseñaba pacientemente a Sofía cómo dar el último toque a una figura de águila, sus grandes manos guiando con ternura las de su hija. Cerca, Isabella y Valentina decoraban collares con cuentas coloridas, sus cabezas juntas en un susurro de confidencias. «¿En qué piensas?», preguntó Kenai, sintiendo su mirada. Su voz ya no era la de un guerrero herido, sino la de un hombre anclado en el amor. Elena levantó la vista, sus ojos miel encontrándose con los de él. Pienso en cómo el peor día de nuestras vidas se convirtió, de alguna manera, en el comienzo de todos nuestros mejores días. Pienso en aquel granero, en la sangre y la fiebre. Kenai dejó la talla y se acercó, tomando su mano. Si no hubieras encontrado a un comanche herido en aquel granero abandonado, comenzó ella.
la voz temblorosa. «Habrías encontrado otra manera de cambiar el mundo», la interrumpió él con una sonrisa que borraba todas las cicatrices de su rostro. «Tienes un corazón que no puede evitar amar, Elena, y un corazón así no necesita encontrar la oportunidad. La crea». Esa noche, mucho después de que las risas de las niñas se hubieran acallado en sus sueños, Elena y Kenai se sentaron en el porche, observando el manto de estrellas que había sido el único testigo silencioso de toda su historia. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra y las promesas cumplidas. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», murmuró Elena, recostando su cabeza en el hombro fuerte de su esposo. «¿Qué, mi amor?», respondió él, su brazo rodeándola. «Que el amor verdadero no es solo un sentimiento que llega, es una decisión que tomas cada día. Es la elección de ver más allá de las cicatrices, más allá de las diferencias, de elegir la compasión sobre el miedo una y otra vez. Es decidir construir puentes donde otros solo ven muros». Kenai la abrazó más fuerte, su mente recorriendo el largo y doloroso camino que lo había traído desde la soledad absoluta de aquel granero hasta la plenitud de ese momento. «Y yo también aprendí algo», añadió Elena con una sonrisa apenas visible en la oscuridad. «Aprendí que, a veces, los mejores regalos, las bendiciones más grandes, vienen disfrazados de las peores tragedias. Y es ese tipo de revelación, esa capacidad de encontrar luz en la más profunda oscuridad, lo que hace que una historia merezca ser contada y recordada. Una historia como la de ellos, un faro de esperanza. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si la de Elena y Kenai ha tocado tu corazón, no querrás perderte estas otras crónicas de amor y coraje. Solo haz clic y échales un vistazo. Y si nuestro trabajo significa algo para ti, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las leyendas que traemos para ti en nuestro canal. En la distancia, el sonido suave de la risa de una de sus hijas, probablemente en sueños, llegó desde el dormitorio. Ese sonido era un recordatorio vivo de que habían creado algo indestructible, algo que duraría por generaciones. Una familia construida no sobre la obligación de la sangre o el peso de la tradición, sino sobre los cimientos del amor puro, el respeto mutuo inquebrantable y la extraordinaria valentía de defender lo que es correcto frente a un mundo que grita que estás equivocado. Su historia, que había comenzado con la desesperación de una mujer sola luchando por sobrevivir y la agonía de un guerrero herido que lo había perdido todo, había florecido. Había florecido en un legado que demostraba cada día, con cada pieza de arte vendida y cada cena compartida, que el amor verdadero, el amor valiente, puede y debe triunfar sobre cualquier prejuicio, cualquier injusticia y cualquier intento miserable del hombre por separar lo que el universo ha unido. Y esa, por encima de cualquier otra cosa, era la lección inmortal que su vida en común quería dejarle al mundo. Que el amor siempre, siempre, encuentra una manera de florecer, sin importar cuán árido, cuán hostil, cuán imposible parezca el desierto. Fin de la historia.